A ver, vamos a... De aquí para adelante ya es para el segundo examen, ¿sí? Vamos a avanzar, son temas cortos ya. Esto si podemos lo acabamos ahora. Vamos a entrar 2 veces. Eh, Manejo de etapas de desarrollo del animal. O sea, siempre hay que considerar la estratificación de los animales en el manejo, los sistemas de manejo ya desde el punto de vista productivo, ¿no? Entonces, considerando eso, también el manejo de etapas, vemos el nacimiento, la etapa de crecimiento, todas esas cosas, qué manejos se puede hacer, ¿no? Entonces, pero antes de eso debemos conocer nosotros lo que es una estratificación de lo que es el rebaño, ¿no? Para ir conociendo cómo podemos estratificar nosotros nuestro rebaño, aunque no es una receta de cocina, ¿no? Uno puede aplicar diferentes criterios. En este caso, por ejemplo, hay este criterio donde se habla ovejas madres, que son aquellas que ya destetaron, ovejas lactantes, ¿no? Crías al pie, o sea que tanto con cría todavía, eh, ovejas y borreguillas nodrizas son aquellas que sustitutas, ¿no? Nodrizas, dice, madre sustituta, o sea que se utiliza para criar huérfanos, ¿no? Ovejas y borreguillas en servicio, puede ser aquellas de reemplazo, los mismos, ovejas y borreguillas preñadas, corderos y corderas que son recién destetados y las que van a entrar o que van a ser vendidas como reproductoras, están las hembras y machos. Y los caponcitos que son los castrados, ¿no? O sea, esa es una estratificación. Hay otra forma de estratificar, por ejemplo, dice hembras reproductoras sin cuántas hembras, por ejemplo, más sencillo, ¿no? ¿Cuántas hembras reproductoras tengo? ¿No? ¿Cuántos machos reproductores tengo? Entonces, ¿cuántas hembras de 1 a 2 años tengo? ¿Cuántas hembras de 0 o cuántas ovejas de 0 a, a 6 meses? O sea, hay diferentes formas de cómo eh, hacer una estratificación de lo que es el rebaño, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, uno a su criterio puede hacer su estratificación. Uno dice, tengo tantas hembras, tantos machos, tantos detectados, tanto en crecimiento, tanto ya en acabado, también otra forma de hacerlo. O animales mayores de 1 año, animales menores de 1 año, ya sea hembra o macho. También es una forma de cómo hacer, ¿no? Bien, considerando eso, nosotros vamos a ver lo que es el manejo del recién nacido. O sea, ya hemos tocado varias cosas de este tema, ¿no? Ya hemos tocado y y es recordarlo más un poco, porque ya se ha venido trabajando, hemos venido hablando de reproducción, todas estas cosas. Por ejemplo, en el manejo del recién nacido, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿No? La atención al parto. O sea, lo primero que se hace es, si uno quiere asistir, a veces cuando está ahí, necesariamente a veces hay que meter la mano, pero solamente para limpiar la mucosa de la nariz, para que el animalito pueda respirar, ¿no? No es dejar y que la madre haga. Porque la madre puede hacerlo porque empieza desde la cabeza a lamerlo, a secarlo. Entonces,
con su lengua rapidito mueve la lengua y va secando, empieza la cabeza y cae, va por el hocico, limpia todo eso para que el animalito pueda respirar y acaba de secar. Habíamos dicho que el lamerlo tiene una influencia, ¿no? Que es una estimulación de la circulación periférica. O sea que cuando nacen los animales, nacen sin regulación de temperatura. Entonces, en estos casos, el hecho de lamerlo hace que el animal estimule esa circulación, ¿no? Entonces, pero eso sí, uno tiene que estar observando. Por eso es que se aconseja en la mañana, en la tarde, se esté observando los potreros de gestación, cuando se empiezan las pariciones. Porque, ¿qué pasa cuando hay varias pariciones? Una para en dos, otra para en tres y así. Entonces, hay que ayudar, ¿no? A que mamen de otras madres. O sea que eh, si tiene dos pezones y si tiene tres crías, uno entonces va a andar gritando, ¿no? A la vuelta, mientras los otros dos chupan. Entonces lo que tiene que hacer uno es ayudar o, si no, adoptar a una que tenga una sola cría. Entonces, eso es permitido, uno sabe, ¿no? Porque seguro si tiene tres, algunas madres, buenas madres, sí, la crían, pero en un principio hay que ayudarles a tomar el calostro. Hemos dicho que es importante, ¿no? Tomar la leche. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas situaciones. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es las madres primerizas. Las madres primerizas generalmente a veces abandonan su cría, no sabe, uno no se da cuenta cuál era el que parió, uno no sabe, no deja ni rastro de que parió y la cría y la abandona, se va. Entonces la cría se queda ahí sin saber qué hacer y después la madre no lo busca. Entonces, para eso es lo que uno tiene que rondar en la mañana, mediodía, en la tarde, e identificar, ¿no? Cuál es la madre y si es posible amarrarla a la madre hasta que acepte a la cría, ¿no? Porque hay muchas situaciones en que en primerizas paren y se van, no dejan ni rastro, ni secreciones, nada. Entonces, hay que adivinar y hay que chequear cuál es cuál la que parió, ¿no? Entonces, ¿y por qué hacer eso? Justamente habíamos hablado de la importancia de la toma del calostro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tomar calostro? Habíamos dicho de que el calostro es el primer alimento que toma el corderito o cualquier animal recién nacido, inclusive en humanos. Importante la toma de calostro. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? Es inmunidad, ¿no? Entonces, las primeras horas de vida es lo que tiene que tomar el calostro. Primeras 2, 3, 4 horas, tiene que tomar calostro. Entonces, eso va a ayudar a la eliminación, habíamos dicho, de todo el contenido intestinal, que es un medio de cultivo, si un caso no se elimina eso, que se llama meconio, ¿no? Y además de que aporta lo que es los anticuerpos, ¿no? Para el corderito. Y el corderito ni bien toma, ya se va inmunizando. Se va inmunizando, ¿no? Porque ellos nacen sin protección. Es importante ver eso. ¿Alguna pregunta? Ahora, lo que hay que ver cuando nacen también es prevenir las enfermedades infecciosas. Generalmente, mucho problema de enterotoxemia, ¿no? Dentro de las primeras 48 horas, a veces, por eso es el calostro. Si no elimina
ese meconio es un medio de cultivo, ¿no? Y generalmente hay que hacerlo comer a los primeros, segundo día, darle un toquecito de antibiótico, ¿no? Para poder protegerlo. Otra cosa que es importante es el selenio. También se inyecta selenio, puede ser la primera semana, porque a veces es una debilidad muscular, ¿no? Y se llega a morir generalmente animales ya que tengan buen músculo, todas esas cosas, se llegan a morir por una anemia. Entonces, deficiencia de vitamina E y selenio conduce a esa enfermedad, que se llama enfermedad del músculo blanco. Es una distrofia, ¿no?, del muscular. Entonces, otra cosa que también, que no solamente hay que ver lo que es la cría, también hay que ver los requerimientos de la madre. Habíamos dicho que es importante el tercer tercio de gestación en cuanto al control alimentario, porque eso va a permitir que el animal tenga buena condición corporal, que para normalmente, que tenga leche, ¿no?, y aporte leche durante un mes por lo menos. Entonces uno no se tiene que descuidar de lo que es la parte alimentaria de la madre. Otra situación importante es la desinfección de ombligo, de 1 a 2 centímetros de la pared abdominal, siempre con tintura de yodo, ¿no? Hay que ligar, hay que cortar el ombligo. Es importante porque a través de ahí se producen muchas infecciones, muchas infecciones. Entonces, generalmente cuando hay infección, hay diarrea, ¿no? La colibacilosis, después hay la artritis, la poliartritis. Generalmente son estafilococos, estreptococos que entran a través de lo que es el ombligo. Por eso se aconseja hacer esa desinfección. Ligar, ¿no? Otra cosa importante dentro del manejo de los recién nacidos, ¿no? O sea, la desinfección del ombligo. La identificación. La identificación. Nosotros tenemos que identificar. Ya en su momento también hablamos de esto. Hay diferentes maneras de poder identificar. Tenemos aretes, piquetes, aretes metálicos, aretes plásticos. Y la identificación es para seguir la vida productiva del animal. O sea, una vez nosotros identificamos ese animal, si bien nace, tenemos que va creciendo, también vamos tomando su peso y va a llegar un momento que de repente este animal se muera, este animal vaya a la reproducción o se vaya al matadero. Y para identificar, generalmente tenemos que tener el registro de este animal. Entonces, esa es la importancia que hay, ¿no? Ahora, cuando se identifica, también tiene que tener lo que es el peso al nacimiento. O sea, todo este manejo que se hace desde toma de calostro, desinfección de ombligo, identificación y peso del nacimiento. O sea que el peso al nacimiento es una situación muy importante dentro de la vida productiva del animal. Por eso es una evaluación productiva. Nosotros
Empezamos nacimiento, podemos empezar a los 2 meses, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, 8 meses, 10 meses, dependiendo el manejo que se haga. Entonces nosotros vamos haciendo esa evaluación, ¿no? Entonces es importante. Eso, el peso nos da la evaluación productiva. O sea, nos va a dar una curva de crecimiento del animal. ¿Sí? Entonces, es el índice más importante en la evaluación de la natalidad, dice. O sea, eso nos va a dar una pauta. Nació con bajo peso, buen peso, y vamos a ver la evolución del animal, ¿no? Cómo ha ido aumentando de peso o si ha ido sube y baja. Entonces, todas esas cosas nos da. Es un análisis que se hace. Vamos a ver. Una pequeñita enmienda. Eso es importante hacer, ¿no? Otra cosa que se debe ver y que está muy relacionado, ¿no? al manejo de la tercera etapa del animal es la producción de leche. Si damos buena alimentación en el tercer tercio, entonces vamos a tener buena producción de leche. Por eso dice, ¿no? Las 2 primeras semanas, ver la producción de leche de la oveja. Entonces, si nosotros manejamos bien el tercer tercio, vamos a tener buena producción de leche, por lo menos el primer mes. Pero de todas maneras, a nosotros nos va indicando cómo están los corderitos, ¿no? Si están gorditos, están flacos. Entonces eso nos va a indicar si la madre está dando buena leche, ¿no? O si lo está tratando bien a la cría. Entonces, es importante considerar esa situación. Ahora, lo que hay que considerar también, o sea, aparte de la lactación en las tres semanas primeras, ¿no? También hay que ver la parte alimentaria. O sea, el manejo alimentario de los chiquititos para poder hacer un destete a corto tiempo. Y también el alimento de la madre, ¿no? Y la sanidad. Si no hay problema sanitario. Entonces, todos esos puntos uno tiene que ver, ¿no? O sea, haciendo todo ese manejo bien, que no significa, voy a decir, 2 semanas de atención, porque desde el comienzo también hay que ver que el animalito endure, ¿no? Para que pueda salir junto con la madre a comer. Por eso es que hablamos de que se encerraba, ¿no? La primera hasta los 10, 15 días, justamente para que endure el animal, ¿no? Y pueda ya corretear, acompañar a la madre cuando sale a comer. O sea, ahí sí hizo un buen trabajo, ya es un animal viable, logrado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay pregunta? Una preguntita. El corderito desde que nace hasta los cuántas horas es recomendable que chupe el calostro, digamos. 6 horas. 4 horas. 4, 6 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Y... Mejor si es la primera hora, ¿no? La habilidad intestinal absorbe las inmunoglobulinas A. A medida que va pasando la hora se va impermeabilizando lo que es la mucosa intestinal. No quiere decir que no absorbe, sigue absorbiendo, pero ya no macromoléculas, ¿no? De gran tamaño.
Ya. Eso era otro, porque en bovino yo lo hago chupar, digamos, antes que pase las 6 horas, digamos. En No, lógico, bovino. igual en todos los animales, incluso hasta en los bebés, ¿no ves? Primero que hacen es buscar el calostro para que chupen. Y después, aunque ya en humanos hay transmisión placentaria, ¿no? Tiene algo de inmunidad, pero Y es los, importante. los términos, doctor, disculpe, se dice lo mismo que en bovino, por ejemplo, cuando hay una infección en el ombligo, en bovino le decimos ofaloflebitis. ¿En ovejo Lo sería lo mismo, mismo? si es la misma enfermedad, Ah, cambia ya. especie, ¿no? Si es la inflamación del ombligo. Pensé que era diferente, igual que cambiaban algunos nombrecitos. Ya. No, no, es lo mismo, todos los nombres son los mismos. Y O sea, sobre el registro, doctor, ¿cuál sería más recomendable? ¿Colocar arete? Porque el arete a veces se cae, o bien hacer tatuaje, tatuarlo, digamos, la oreja. ¿Cuál me recomienda usted? si trabajas en, ¿cómo se llama? En cabaña, mejor es tatuaje, ¿no? Mejor es tatuaje. Y si trabajas con piquete, podría hacerlo con piquete, pero bien hecho, ¿no? Yo hago con los dos, Ahora, doctor, porque a veces se cae el arete y ya el tatuaje ya me respalda ya. así es las dos, eso iba a decir. O sea, se hace el tatuaje, ¿no? Por seguridad nomás, y también se pone el arete. El arete a veces se cae, pero queda el tatuaje, ¿no? Así es. Listo, doctor, eso era mi pregunta, gracias. Claro, dentro de los aretes hay diferentes tipos, ¿no? Hay grandes, hay chicos, hay aretes metálicos también, o sea que se prenden fuerte dentro de lo que es la oreja, ¿no? Como unas grampitas, ¿no? Bien, los factores que afectan el peso del recién nacido. O sea, nosotros ya nos imaginamos, ¿no? Estamos hablando del recién nacido. ¿Qué es lo que va a influir? Creen ustedes que influye dentro de lo que es el peso del recién nacido? O sea, estamos hablando que ha nacido y ha nacido flaquito. ¿Consecuencia de qué puede ser? El peso del recién nacido. De que la oveja pueda tener 3 crías, doctor. Sí, sí, porque distribuye, ¿no? Así Distribuye. es, doctor. Es así, Siempre el último así, sale más pequeño, ¿no? O así más es, flaco. así es. Pero también tiene que ver mucho lo que es el tamaño de la madre. Yo le decía, habíamos hablado de que tenemos que cruzar, ¿no ves? Que por 10 a un año de edad. Pero si hacemos más chiquito, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Tamaño de la cría va a salir chiquitita, todo eso. La raza también puede incluir la raza. Pero otra cosa que son importantes es el control sanitario de las hembras gestantes. Puede ser de que haya alguna infección de repente que se ha producido en las hembras intrauterinas, ¿no? Que está afectando a la cría. Eso también hay que verlo. O cualquier otra situación que haya, ¿no? Entonces, eso es importante determinar. Y también es que ya dijimos la alimentación en el tercio final de gestación, donde al del peso del corderito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no damos buena alimentación en ese periodo, los animales van a salir con bajo peso, ¿no? Entonces, eso incluye el peso.
y también el desarrollo de la ubre, la producción de leche. Es lo que yo le decía cuando hablamos de esa situación, que el hecho de dar buena alimentación en el último tercio de gestación, ¿qué nos sirve? Mantener la condición corporal del animal, mantener o que aumente el peso del desarrollo del fetito, de la cría, y la producción de leche, que tenga una buena producción de leche por lo menos las primeras 3 semanas, 4 semanas, y bajar lo que es la retención placentaria, ¿no? Porque a veces la retención placentaria por falta de fuerza, ¿no? Puja y puja y no puede botar. Entonces, muy importante la alimentación en esa etapa, ¿sí? El ambiente también se considera como un factor que influye, porque si está muy asignada, competencia con el alimento, todas esas cosas. Y lo que decía su compañero, aquello que paren 3, alguno va a salir chiquitito, ¿no? Pero dice, corderos simples tienen mayor peso que los mellizos. Si es uno solo, obvio que va a salir más grande, pues, ¿no? Si son 2, ya como si se distribuyera el quilaje de capacidad que tiene el vientre de la madre. Y si tiene 3, peor. Entonces, esos son factores, ¿no?, que afectan el peso del recién nacido. Doctor, una pregunta sobre esos que salen de tercero, por ejemplo. Sabemos que salen más pequeños, pero he escuchado que dicen que a veces los más pequeños suelen ser mucho mejor que los 2 primeros que nacieron. Dice que Así es. llevan la genética, tienen más cargada la genética. ¿Es verdad eso o es solo mito? Depende si atendemos bien a los animales, ¿no? O sea, si son 3 y le damos más atención al más chiquitito, seguro que va a compensar su peso, pues, ¿no? Va a comer más, todas esas cosas, que los otros. Doctor, Ah, ¿y tiene que ver algo que nazca tercero mismo para que sea el más chico? la ubicación dentro del vientre, ¿no? A veces por falta de espacio no desarrollan mucho. Sí, pero ¿tiene que ser el tercero siempre acaso el que tiene que nacer chico? No, 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 ¿eh? no, A mí Sería no, el eso último. no. no, 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 para mí no, digamos eso. no, no, no es. Puede ser el primero, el chiquito, y el último, el grandote. No, depende de la ubicación en el vientre del animal. Bien. El crecimiento postnatal, o sea, después del nacimiento. ¿Cómo es? ¿De qué depende el crecimiento del cordero postnatal? Dice, ¿no? En este caso ya empieza el efecto ambiental, ya, el trato de la madre a la cría, ¿no? O sea, ya el ambiente donde vive, a eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? El nivel nutricional, o sea, generalmente de la hembra y de la cría, es la leche. ¿Qué tanto produce de leche y qué tanto consume de leche? Está influenciado por la leche que recibió de la madre, dice. O sea, si recibió poco, pues el desarrollo no va a ser tan bueno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, podemos hacer chupar para que el animal vaya a empezar a criar cuerpo, ¿no? Ahora, dependiendo del manejo del destete, nosotros podemos estimular al animal a que consuma pasto. Normalmente lo destetan a los 75 días, 90 días, otros destetan a los 45 días, ¿no? 42 días. Entonces, pero hay un manejo muy más especial. ¿Por qué se hace eso? O sea, si ustedes ven en lechería, por ejemplo,
¿qué hacen con los terneros? La sacan la primera semana, en las 2 semanas, le dan pura leche y después le empiezan a dar alimentitos, le empiezan a dar pasto, ¿no? Heno. Pero ¿y cuál es la finalidad de eso? Es de que como nacen como monogástrico, ¿no? Monogástrico, a medida que se va estimulando, dándole alimento tosco, entonces va creciendo la mucosa del estómago, se van creciendo lo que son las vellosidades, ¿no? Y la van transformando como un rumiante. Entonces, cuando uno quiere hacer a corta edad, el destete uno empieza a hacer así, porque el destete va a ser con alimento y con pasto tosco, después, ¿no? Heno de buena calidad, hasta aprende a comer el animal, ¿no? Y si lo alargamos un poco más, entonces también va a ser ventajoso. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, el hecho de transformarlo de un monogástrico a un poligástrico a corto tiempo. El hecho de que ya se vaya a transformar en poligástrico, ya aparecen los ácidos grasos volátiles, que son los que nos van a dar a nosotros o al animal, ¿no? Velocidad de crecimiento muscular. Entonces, los ácidos grasos volátiles son aquellos que se producen ya en los rúmenes, ¿no? A través de los AGB, a través de lo que son las bacterias, todo lo que contiene el rumen. Entonces, uno da eso y comienza la producción. Entonces, aquí tiene mucho que ver la presencia el ácido propiónico, muy relacionado al crecimiento muscular. Entonces, por eso es lo que cuando uno hace estas operaciones, hace que se pueda detectar a esa edad, ¿no? Pero siempre haciendo ese cambio, con cuidado, ¿no? Entonces, y todo cambio con deficiencia nutricional, seguro que va a haber pues retardo, ¿no? En el desarrollo del animal. Va a crecer menos, todo eso. O sea que hay que tener mucho cuidado, o sea, atención quiero decir, ¿no? Atención en el sentido de querer detectar a corto tiempo, pero también es más mano de obra, más atención de los animalitos, ¿no? Alimento balanceado, un poquito de forraje, leche. Leche no se afloja hasta que el animal ya se maneje solo con alimento, ¿no? Peor en cabra. En cabra nosotros tenemos que soltarlo a la cría, o sea, darle leche sustituta para no utilizar la leche de la cabra, porque el ordeñar cabra es como una lechería en miniatura, ¿no? El mismo. Le decía, ¿no? De que el crecimiento postnatal del cordero, el manejo que se hace es pensando cuándo detectamos. Entonces, si hacemos a 42 días, 45, 75, 90 días, que 90 días normalmente es lo normal, ¿no? Que hacen. Pero a veces uno por ganar en sistemas intensivos lo hacen a veces 45 días, ¿no? Pero esto ya más aplicando más medidas nutricionales, ¿no? Más manejo, todas esas cosas. Pero básicamente es transformarlo de un monogástrico a un poligástrico. Y en condiciones normales, a los 2 meses ya pueden, ¿no? Se puede destetar sin problema. Por eso se habla, dice, no, si a las 8 semanas, dice, son 2 meses, se comporta como un poligástrico recién, ¿no? Se realiza el destete apoyado con eficiente régimen alimentario. Pero si yo le decía en 45 días, entonces peor ahí, ¿no? Más exigencia hay. Pero, ¿por qué algunos utilizan 45, 60 días?
¿no? Tiene sus ventajas, que es a los 2 meses. Aprovechar los campos especiales de pastura. O sea, uno destina un área de pastura para hacer exclusivamente destete, ¿no? O sea, con pasto bueno, todas esas cosas. Y aparte que se le da su suplemento alimentario, ¿no? Y ese trabajo cada cierto tiempo se hace, por eso la infestación parasitaria es más baja, ¿no? El alimento que se suministra el 14-18% de proteína, inclusive más, hasta 20%. Sí, estamos de suplementar, ¿no? Ahora, ¿qué nos permite a nosotros hacer el destete 45 o 2 meses? El ingreso de la hembra otra vez nuevamente entra al servicio. Entonces, si hacemos esa operación, muy posible que tengamos 2 partos al año, ¿no? 5, y eso, casi, ¿no? Entonces, porque son 5 meses de gestación más 2, 7 meses, nos sobra 5, justo al final vuelve a parir. Entonces, esas son las ventajas que nosotros podemos tener si hacemos un destete a los 2 meses. ¿Listo? Ahora, las curvas de crecimiento. La curva de crecimiento, esta curva de crecimiento, por ejemplo, es lo bueno que hay. Una curva típica, donde siempre es ascendente, y las curvas de crecimiento siempre tienen que ser ascendentes, no tienen que ser para arriba, para abajo, todas irregulares. No tiene que ser así, ¿no? Entonces, siempre va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. O sea, si aquí esto de abajo es la semana, a las 50 semanas tiene 80 kilos, quiere decir, ¿no? 50 semanas son 52 semanas en un año. Entonces, acá, 80 kilos. O puede pasar, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, 20 kilos podemos tener a las 10 semanas, 70 días. ¿Sí? Entonces, y así, esta es una curva típica de lo que es cruzamiento, o el crecimiento de lo que es el animal, ¿no? Dando todo lo que es las condiciones, ¿no? De alimentación, sanidad, todas esas cosas. O sea que es para que lo consideren. Bien. Ahora, en los sistemas de crianza que nosotros hablamos, y vamos a seguir hablando de sistemas de crianza en diferentes, vamos a decir, aquí en ovino, también vamos a volver a tocar en caprino, pero aquí vamos a tocar desde el punto de vista de productivo. Nosotros hemos tocado desde el punto de vista reproductivo, ¿no? Es relacionada a la monta continua, la monta controlada. Entonces, en este caso, en los sistemas de crianza, es ver el sistema desde el punto de vista productivo si es bueno o no es bueno. Tenemos sistemas extensivos, ¿no? Si lo consideramos desde el punto de vista reproductivo, entonces es una monta continua, ¿no? Pero, ¿qué particularidades tiene este sistema extensivo? Crianza de animales en gran escala. O sea, se puede criar muchos animales, ¿no? Utilización de pasturas nativas o también artificiales. O sea, el hecho de ser extensivo no quiere decir que no sirve o que no tenga un límite. La propiedad tiene un límite, si no estamos hablando de cuestión de manejo, ¿no? En este caso, en extensivo, con poca infraestructura, nosotros podemos criar bien, hacer unos corrales, ¿no?
los cuidados sanitarios, un corralón, más otro corral, por ejemplo, para los recién nacidos, de chicos nomás, nada de sofisticado. Entonces, la gente de campo utiliza este sistema y le va bien, ¿no? Rentabilidad excelente, dice, con animales, ya sea para carne, para lana. Estamos hablando desde el punto de vista productivo. Esto, por ejemplo. Esto es un sistema extensivo. Por acá nosotros tenemos alambrada, todo está afuera. Puede haber pequeñas infraestructuras. Entonces, eso no es fácil de hacer. Ahora, el sistema semi-intensivo es otra situación, ¿no? Aquí ya tenemos las dos actividades, una parte que confinamos, otra parte que no, ¿no? Por eso es semi-intensivo. Por eso dice, posee características de dos sistemas. O sea, los animales pueden ir a pastorear todo el día y volver en la tarde y recibir un suplemento, ¿no? Entonces, es bueno siempre tener una áreas protegidas, de protección para los depredadores, ¿no? Entonces, en este caso, igual, cualquier producción, ya sea carne, leche, se puede hacer, ¿no? Pero es productivo. Hay diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, cuando son chiquitos, todavía son lactantes, se los retiene y salen las madres a comer y después se los vuelve, cuando vuelven al corral, por ejemplo, a darles de comer, ¿no? Ese sistema semi-intensivo. También hay otra modalidad de hacer esto, es con cercas eléctricas, ¿no? Con plantaciones, o sea, pasillos. Las ovejas no son dañinas, ¿no? La oveja come agachada, no rara, hasta la altura donde alcanza la cabeza puede sacar hoja, pero no tiene la particularidad de pararse en los árboles como la chiva, ¿no? Aquí generalmente pastorean, son las desbrozadoras de los cultivos, ¿no? Eso es un sistema que se puede hacer para aprovechar los patos que se crían en los pasillos de las plantas, ¿no? Los sistemas intensivos es cuando todo está adentro, ¿no? Ahora, pero no todo, cuando dice intensivo, no todo quiere decir que está bajo techo. También se puede intensificar en potreros, ¿no? Claro, en potrero. O sea, aquí cuando están en corral, en galpones, la alimentación todos los días hay que darle, limpiar, como o sea, como se hace un sistema, se entrega alimento, tiene agua, después se levanta el alimento que no sirve. Bueno, hay que hacer ciertas actividades que vamos a ver cuando hablemos de infraestructura. En la estabulación dice al aire libre o estabulado. O sea, siempre, ¿no? Para hacer, si es al aire libre o por más que sea dentro del galpón, hay que mantener área. ¿Cuánto se da, por ejemplo, animales en piso, en altura, superficie, ¿no? Y también a nivel de potrero. Entonces, porque hay que calcular la capacidad de carga para tener para que no le falte alimento, ¿no? Generalmente los sistemas intensivos, siempre dijimos, ¿no? Que es para reproductoras, pues lo manejamos todo adentro.
Entonces, en estos casos, nosotros, o sea, esto está condicionado a la monta controlada, ¿no ves? Y para eso, para manejar este tipo de sistemas, se necesita alimento, ya sea balanceado, ya sea pasto de corte, ¿no? O ya sea ensilado, ya sea heno, pero no tiene que faltar el alimento. Mano de obra para la reproducción, bueno, se necesita, ¿no? De conocimiento de esto. Entonces, así es como están, todo ese lado. O sea, los animales están consumiendo, ¿eh? Si ven por acá, aquí están los potreros, ¿no? Que pueden ser potreros para los reproductores o las reproductoras. Aquí están las reproductoras, adentro, ¿sí? Entonces, aquí están las áreas de pastoreo. Generalmente las áreas de pastoreo no tienen que ser muy grandes, son pequeñas nomás. En alimentos vamos a hablar de eso. También, cuando se combina, pero no tiene que faltar alimento. Todos están encerrados, llega el momento de la alimentación, se da alimentación, consumen, comen, también tiene agua, todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? O sea, desde el punto de vista productivo, estamos viendo los sistemas. Ahora, ¿qué tipo? Esto, por ejemplo, en pastoreo, ¿no? Rotacional, dice. Uno comienza rotación, pero dependiendo de la capacidad que tenga, se da tantos días, ¿no? Por eso generalmente no se aconseja que tengan más de 3 días de estadía en un potrero. Por eso se hace las dimensiones de la capacidad de carga para cada área, ¿no? Entonces, así es lo que se maneja la rotación de potrero. Ustedes han llevado forraje, eso, ¿no? Tipos de empresa, o sea, ¿qué empresa pueden incurrir ustedes, ¿no? Para hacer, si se animan. Cabañas, por ejemplo, que es las cabañas para hacer reproductores. Los mestizos, que son los cruzamientos industriales, vamos a decir, ¿no? Así. La recría y engorde también es el que compra chico, lo engorda y vende. Los de ciclo completo son los que tienen matrices, ¿no? Y hacen su ciclo completo. Tienen todas las etapas de crianza. Y la comercialización también es una actividad. Ese no pierde nada, ¿no? Ese compra y vende. Ese es compra y venta de los animales. Esos son los tipos de empresas que se puede ver. Ahora, los tipos de producción, ya habíamos dicho también qué tipos hay, ¿no? Lanar, lácteos, pieles, cárnicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Conocen? ¿Han visto ustedes flujograma? ¿Saben qué es un flujograma? En economía no han visto. ¿Ah? Nada. Nadie ha visto. Qué bárbaro. Ahí ya tienen hambre, ¿no? Quieren que avance y avance y avance. Flujo, grama, es la representación gráfica de una producción. Un flujograma. O sea, en un sistema productivo yo lo grafico como, por ejemplo, eso.
explotación extensiva bovina de lándica. ¿Qué consiste? Este es el más sencillo, ¿no? Este se lo voy a mostrar, después ya van a ver los otros. ¿Cómo empiezo yo mi producción? Selección y compra de pie de cría, recepción del pie de cría, donde estoy recepcionando, pesado del animal, adaptación y clasificación, qué es lo que hago, de parasitación, vitamina, vacunación, pastoreo en pradera, ahí lo pongo, y cada uno tiene su actividad en cada cuadrito, uno describe, ¿no? Después de cierto tiempo que yo he traído, hago un descarte y mando a frigorífico, ¿no? Si es de lana, saco la lana y mando al mercado lanar. Entonces, si me sirve o no me sirve ese animal, lo descarto y me voy al frigorífico, o engorde y acabado, ¿no? Y al frigorífico. O sea, son las actividades que uno hace dentro de lo que es un sistema de producción. Sencillo. Por ejemplo, en ave, ¿dónde empezaría mi flujograma? ¿Mm? Otras son para que las vean. ¿Sí? En la producción de pollo decía el flujograma. ¿No empezaría por la compra de los polluelos? ¿Sí? Y de ahí va a la recepción, ¿no ves? Igual aquí, selección y compra de pie de cría y de recepción de pollitos, Sí, doctor. de pollos. De ahí crío, ¿qué doy? Vacunas, todas las vitaminas, todas esas cosas. Después vendo, llevo al matadero, o vendo ahí en mi granja, llevo al matadero. Después pasa a la cámara de frío, de la cámara de frío se va al mercado, del mercado se va al público, ¿no ves? Esa es la cadena, prácticamente el flujograma es la cadena productiva. Bien, yo quería llegar hasta aquí. La próxima clase, que es el lunes, yo les voy a dar un trabajo, vamos a hablar de ese trabajo y si tengo la nota, les doy su nota, sobre lo que es un proyecto. Me van a hacer un proyecto y yo les voy a dar las pautas de todo lo que es el proyecto, porque ya van a poder, ya saben hacer un análisis de la producción de ovino, ya hemos hablado desde el comienzo, ¿no? Cuáles son factores, todas esas cosas. Del sistema de producción también sabemos, todo. ¿Listo? Entonces, yo la próxima clase les voy a dar esa tareita para que vayan haciendo. Hasta, le voy a dar plazo, ya vamos a hablar después, hasta cuándo. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta? Ya no hay pregunta, voy a dejar de compartir. Hasta aquí. Doctor, Diga. ¿a qué se refiere con shock vitaminas? A la aplicación. Aplicación de Es el sexto varias vitaminas. Shock vitamínico le llaman. A, D, E, puede ser, complejo B, todo eso. Está bien, doctor, gracias. Sin shock puede ser vitamina nomás, pues, ¿no? Vitaminas cualquiera que haya, vitaminas minerales, ¿no? Doctor, una pregunta, disculpe. Diga. Según alguien me contó, uno que ya es veterinario, se puede decir, que no es recomendable colocarle, por ejemplo, el nombre comercial y así de la vitamina, el Olivitasan Plus a las cabras. ¿Es verdad eso? ¿Por qué?
no sé, me dijo que le provoca no sé qué cosa, digamos, pero me dijo que no es recomendable. Que se mueren. Así, pero ¿qué tendrá? Pues los Livitasam Plus, ¿sabes vos qué tiene? ¿Por qué se mueren? Debería decirte, no, ¿por qué no? La causa. Si es un complejo vitamínico mineral, será alta concentración, no sé, porque también hay dioxan, ¿no? Ahí va, sí, pero yo le digo del olivitazán porque estamos vitaminando donde un lugar, las cabras, y me dijo, ¿por qué no ocupar el otro que es mejor para mí? Yo ocupo en bovino. Me dijo que no es recomendable, me dijo, el plus, me dijo, que es el sencillo. El sencillo, claro, es que el plus debe tener algo más. ¿Pero qué? ¿Por qué? No lo conozco. Tal vez debe tener hormonas, pues, ¿no? No, El plus. no, solamente algo concentrado debe tener. Por eso ese plus es más Claro, algo. le voy a preguntar y ya le digo la próxima clase, doctor. ¿Listo? Bueno, Ya, gracias, doctor. listo. Hay varios suplementos vitamínicos, ¿no? También se puede utilizar subcutánea, ¿no? Algunos, pero de preferencia es intravenosa. Bueno, entonces la próxima clase yo le voy a dar ¿cómo se llama? Las pautas para hacer el proyecto, para que empiecen a trabajarlo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. Hasta ahí nomás vamos a llegar. ¿El proyecto va a ser grupal o individual? Grupal, si quieren utilicen el mismo grupo. Ya, doctor. Si no, lo hacen individual, dependiendo, como quieran. Mejor No, en grupo, doctor. la cosa es que, claro, uno trabaja, otros no, por igual tiene que explicarlo en video. ¿Tenemos que explicarlo en video igual el proyecto, doctor? ¿Cómo? Sí, sí. Ya. Sí es grupal, ¿no? Individual igual. Entonces mejor grupal. ¿Cómo voy a saber pues que lo ha hecho? ¿Y qué es lo que contiene su proyecto? Todas esas cosas. Así que, Doctor, disculpe, lo que de la posición que han expuesto ya o que han presentado, yo era del grupo 7, digamos, y nadie se presentó del grupo 7. Así que no es posible. no Eso sé, uno lo puede hacer igual. sí, puede hacer individual. Pero Ya sé. en tu diapositiva están los nombres, los 3 mosqueteros, ¿no? Ya, doctor. Eso más, gracias. Bueno, listo, jóvenes. Hasta aquí quedamos. Que tengan un bendecido día. Cuídense. No salgan mucho a la calle sin motivo, ¿no? El bicho está bravo. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Hasta luego, claro. Chau, chau.